esta invitación en voz alta y por comentar, ¿no?, otras iniciativas que se pueden dar a conocer a través de CulturClick. ¿Alguna otra reflexión? La juventud estudiosa del fondo, animaros, son vuestros coetáneos prácticamente. Bueno, desde el espacio formal, si no hay preguntas, pues lo tengo que dar por finalizada esta mesa. Quiero agradecer muchísimo la participación y toda la colaboración que nos habéis ofrecido en dar un poco de color y un poco de esperanza desde este espacio. Por lo tanto, desde Biltzen y Ikuspegi os deseamos una buena andadura, unos jóvenes que os acompañen también en vuestros quehaceres. Y por mi parte damos por finalizada esta mesa. Es que ricasco de hoy. Gracias. Bai. Eguerdion berriro, urtero legez, daukagu gurekin orain, bueno, urtero, azken urtetan behintzat, holan izan deta, daukagu gurekin Andrea Ruiz Alzola. Eta berak lagunduko digu, atzo eta gaur aurkeztu diren ideia nagusiak labur bilduz, eta birpaso egiten, eta laburpen moduko zerbait egiten. Eramateko freskoago atzokoa eta gaurkoa ere. Nos acompaña, como viene siendo tradicional estos últimos años, Andrea Ruiz Alzola, para hacer un repaso de todos los temas expuestos ayer y hoy, y que sí, pues bueno, pues un poquito con esta, refrescar las ideas, los comentarios e intervenciones de ambos días, pues nos vayamos pues con un mejor pozo de las jornadas de ayer y hoy. Y luego ya procederemos a la clausura como tal, una vez acabe la exposición de Andrea. Eskerrik asko. Buenas, no sé ya si son días o tardes o qué, a todas y a todos. Mil gracias a Biltzen, a Ikuspegi por la confianza ya de, pues eso, ya de un tiempo para cerrar estas jornadas, y intentaré ir a ritmo alegre y tal, porque entiendo que hay hambre y ganas de descansar. Han sido unas jornadas sobre juventud, y yo creo que una de las primeras cuestiones que nos planteó en su ponencia ayer a la mañana Raúl Hernández fue la problemática de la propia categoría juventud, ¿no? ¿Qué es juventud? ¿De qué hablamos cuando hablamos de juventud? Porque es una categoría que continuamente se está resignificando y adaptando en nuevos procesos demográficos, económicos y sociales, ¿no? Citaba a Carles Feixa cuando decía que la juventud era sobre todo rito de paso entre la dependencia y la independencia. Y parece que en nuestra sociedad actual se ha convertido en un rito de impaso, en concreto podemos decir en Euskadi, ¿no? Hay muchísimos factores que están incidiendo en las transformaciones contemporáneas que afectan a la propia concepción que tenemos de lo que es juventud, como puede ser, lo mencionaba ayer Raúl, ¿no?, el aumento de esperanza de vida, esas pirámides de población en Europa que cada vez tienen una base más estrecha, o la desaparición de la pirámide por el modelo Pastel Carolina que propone Xavier Ayerdi, una España vaciada, pero sobre todo vaciada de jóvenes, ¿no? Daba unos datos que eran llamativos. Y a nivel global señalaba Raúl que tenemos una disparidad de regímenes demográficos entre países y continentes, con una población muy envejecida en los países occidentales y con una población joven muy importante en toda esa periferia subordinada al capitalismo global, ¿no? Y en este sentido se mencionó mucho al continente africano, con la advertencia hacia ese excesivo optimismo de que pueda suponer una salvación para la tasa de dependencia en Europa, ¿no? La migración no va a salvar la demografía europea, ¿no? La puede suavizar, le puede hacer algún guiño, pero no va a solucionar el problema que tenemos.
Creo que de sumo interés en la exposición de Raúl fue la recuperación del concepto de generaciones globales que propuso en su día el sociólogo Ulrich Beck, un concepto que lo desarrolló además a partir del hecho de que por primera vez toda la población está viviendo un presente común en el mundo globalizado que a día de hoy vivimos, ¿no? Unas generaciones globales que lamentablemente están involucradas y situadas en lo que también este sociólogo denominó la sociedad del riesgo, ¿no? Una sociedad posindustrial que además de esa racionalización tecnológica y todos los cambios en el trabajo, pues incluye cambios muy potentes que son los que estamos viviendo y en especial la juventud, pues en tu vida más cotidiana, en tu vida más corriente, en los estilos de vida, en las formas de amar, en las estructuras de poder, en las formas de represión y en las formas de participación política, en la propia percepción que tenemos de la realidad, etcétera, ¿no? Y una de las particularidades de este concepto de generación global, decía Raúl, es que pone el foco de la globalización no en ese estudiante Erasmus, en el que tenemos tendencia a pensar cuando hablamos de juventud y globalización. No, pone el acento en las juventudes migrantes, ¿no? Unas juventudes activas, no occidentales, que se sublevan contra la desigualdad atravesando las fronteras de los Estados-nación y planteando una reivindicación que finalmente es una reivindicación de igualdad, ¿no? Y en ese sentido hay un protagonismo y una potencia muy fuerte en la juventud migrante, ¿no? Yo creo que esto es algo que destacó ya ayer Raúl, pero que creo que de alguna manera ha cruzado también las mesas que hemos tenido hoy, y es destacar esa capacidad de agencia que tienen los jóvenes, ¿no? Es decir, que los jóvenes son actores, son protagonistas, son sujetos que desarrollan estrategias, que toman decisiones, que actúan, ¿no? A eso me refiero con capacidad de agencia, ¿no? Que parece que a veces se la quitamos o no la vemos, ¿no? Y como muy bien decía Raúl también, esta capacidad de agencia tan importante, es verdad que en nuestras sociedades está muy limitada y muy reducida. ¿Por qué? Pues por dos cuestiones. Nos planteaba, por un lado, porque la juventud suele ser tratada desde dos puntos de vista antagónicos, o sea, o la juventud migrante es un sujeto peligroso o la juventud migrante es un sujeto inocente, ¿no? Son dos puntos de vista que nada tienen que ver, pero o le ponemos en el peligroso o le ponemos en el inocente, ¿no? Y luego también por otra cuestión que moldea nuestra forma de trabajar y de pensar, que es la teoría del déficit, y la mencionaba también Raúl, ¿no? Una teoría, bueno, que tiene toda una larga historia y que surge en la década de los 60 en Estados Unidos, pero que más o menos, y simplificando, perdón, vendría a decir que estos sujetos migrantes o estos jóvenes migrantes tienen un déficit, ¿no? A veces se habla de déficit cultural, de déficit lingüístico, bueno, hay gente que se atreve más y a veces se va a lo biológico, en fin, hay de todo, ¿no? Una teoría que está totalmente superada, por otro lado. O sea, aunque sigamos con ella, pero es una teoría que hace mucho que se superó. En cualquier caso, esa interrelación en sujeto peligroso o inocente y la teoría del déficit hace que la capacidad de agencia de los jóvenes migrantes se vea muy, muy reducida, ¿no? Y esto nos lo mostraba a partir de tres escenarios etnográficos, Raúl, ¿no? Primero habló de ese escenario etnográfico en el que teníamos el juego informal, el juego no reglado, en el espacio público, en unas canchas de baloncesto, y como el juego entre diferentes jóvenes lo que mostraba era la capacidad que tenían esos adolescentes de atravesar las fronteras para producir sus propias reglas inclusivas. O sea, eran los adolescentes y las adolescentes los que en un juego no reglado y no dirigido, ellos mismos generaban y producían reglas inclusivas que atravesaban las fronteras, por ejemplo, de la edad o las fronteras del género, ¿no? Luego nos planteaba un segundo escenario etnográfico que era muy interesante porque me acordaba al escucharle a Raúl ayer cómo decía Sutcliffe, ¿no? Que es un error suponer que lo que hace la mayoría no necesita explicación. Es un grave error y, sin embargo, tendemos a no tratar de entender y tratar de explicar por qué la mayoría hace lo que hace, ¿no? Siempre nos vamos a los casos minoritarios, ¿no? Y en este sentido era muy interesante lo que nos traía Raúl porque mostraba, a partir de una etnografía con jóvenes de clases media altas, ¿no? Cómo se hacía todos unos procesos de terapia con esta juventud para tratar de modelar, digamos, un hábitus en estos jóvenes que se consideraba inapropiado. Y eran jóvenes, sobre todo, que procedían de adopciones internacionales y que se consideraba que tenían un déficit.
Y de alguna manera había que moldearlos, ¿no? O sea, también ese era un escenario muy interesante. Y por último nos trasladó a un barrio urbano segregado donde nos decía la función de los dispositivos, ¿no?, institucionales de ocio educativo, sobre todo eran asimilar y mantener dentro de ese espacio a jóvenes y adolescentes, ¿no? Esos dispositivos que lo que pretenden un poco, más allá de ofrecer oportunidades de ocio también, es que estos no se nos desmanden, no se nos desmadren, digamos, y vamos a tenerlos, ¿no?, contenidos dentro del espacio físico de determinado barrio, ¿no? Y concluía Raúl subrayando pues esta relación, ¿no?, entre la idea de riesgo y déficit que lleva muchas veces a que las instituciones se sitúen entre moldear y contener a la juventud, ¿no? Es como la moldeamos y en ocasiones, cuando se pone la cosa muy fea, la contenemos, ¿no? Todo esto encima en un contexto neoliberal como es el que estamos viviendo, que presiona, evalúa y selecciona a los jóvenes y adolescentes en línea con esa ficción meritocrática y con una competencia creciente. La verdad es que el escenario es complicado, ¿no? Y de aquí, Miren Bilbao, del Observatorio Vasco de la Juventud, y Arkaitz Fullaondo, desde el Ikuspegi, nos ofrecieron una panorámica, ¿no?, de la juventud migrante. Obviamente no voy a repetir los datos que se dieron ayer, sobre todo porque están a disponibilidad de quienes queráis, pero sí algunas de las conclusiones, ¿no?, que ambos extraían de los propios datos que nos ofrecieron, ¿no? En el caso de los datos de opinión, de esas encuestas que había realizado el Observatorio Vasco de Juventud, era interesante cómo la juventud migrante, en relación a su situación, se veían mejor, digamos, ¿no?, que sus progenitores a su edad, pero se veían peor, digamos, ¿no?, que la juventud, no me gusta nada lo de autóctono, que la juventud nacida aquí, ¿no? Pero también es verdad que tenían bastante optimismo respecto a la evolución de la situación personal, ¿no? Había dos aspectos destacables en los que la juventud migrante estaba menos satisfecha que la juventud nacida aquí: dinero disponible y situación laboral, que son cuestiones que habéis mencionado, ¿no?, vosotros también en las mesas de hoy. También había cierta insatisfacción con el no poder trabajar de lo que has estudiado, una mayor dificultad para obtener créditos hipotecarios para gestionar el alquiler, vivienda, algo que también ha salido mucho hoy, y luego 6 de cada 10 jóvenes migrantes se habían sentido discriminados por su origen. Esto es una cuestión que nos lleva al tema del racismo, lo habéis comentado vosotros, vuestra vivencia, y es algo que ha salido en prácticamente todas las mesas, ¿no? 6 de cada 10, creo que es considerable, ¿no? Arkaitz, por su parte, a través del estudio del Ikuspegi, concluía subrayando la importancia de que cada vez más jóvenes migrantes pasen por el sistema educativo, ¿no?, sabiendo el importante papel que el sistema educativo juega en todos los procesos de integración, ¿no? En cuanto a las dificultades y a todos los problemas, ¿no?, que surgen en el ámbito relacional, en el de la escuela, pero también más allí, bueno, los datos mostraban que esos problemas existen, o sea, que los jóvenes migrantes perciben problemas, perciben dificultades en el ámbito relacional, pero, sin embargo, desde la propia percepción subjetiva de los jóvenes migrantes no eran tan importantes o no les daban tanta importancia, ¿no? Y esto, lo planteo, quizás tenga que ver o se encuentre relacionado con algo que decía Raúl en su ponencia, cuando nos decía que son jóvenes que migran desde la oportunidad, o sea, que estos jóvenes que han migrado migran desde la oportunidad, entendiendo la oportunidad como un momento propicio para hacer algo. Quizás por eso su percepción muchas veces es, o nos choca a veces a los nacidos aquí, bastante positiva, ¿no? Yo creo que está unida a esa idea de oportunidad al final. Nos decía que los jóvenes migrantes consideran que tienen relaciones diversas, y cuando digo diversas es tanto con gente que ha migrado, que ha nacido aquí de origen, los padres de origen migrante, etcétera. Y decía Arkaitz, ¿no?, habría que revisar todos los estereotipos que circulan en nuestra sociedad de que los jóvenes solo se relacionan entre ellos, ¿no?, que los latinoamericanos solo con los latinoamericanos, los marroquíes solo con los marroquíes, etcétera, etcétera, porque lo que ellos decían es que eso no es así. Yo creo que habría que preguntar a los vasquitos nacidos aquí cuántos amigos migrantes tienen. Digo, para complementar.
Y luego la percepción subjetiva que los jóvenes migrantes tenían de su propio proceso de integración a la sociedad vasca iba en aumento. O sea, fue menor hace años, pero es algo que va en aumento, lo cual bienvenido sea y es bastante positivo, ¿no? Con esto de las relaciones diversas, que ya mencionaba el estudio que habían hecho desde el Ikuspegi, ¿no? Hay algo que a mí me llama la atención y que ha aparecido hoy y apareció ayer también, que es el tema de la cuadrilla, ¿no? Estamos hablando de relaciones. En el País Vasco existe lo que me atrevo a llamar una institución cultural muy característica y particular, que es la de la cuadrilla, que de hecho hay estudios antropológicos sobre la cuadrilla, que lo sepáis. Y es algo que aparece en el discurso de los jóvenes migrantes, también en los discursos de muchos de los agentes que han aparecido por aquí. Yo misma estoy realizando una investigación ahora con jóvenes nacidas aquí de orígenes extranjeros, mujeres, solo con mujeres, con chavalas muy jóvenes, y el tema de la cuadrilla aparece recurrentemente. Yo creo que aquí hay un campo de estudio. O sea, la cuadrilla es una institución que es de reproducción social y de reproducción cultural. Y la cuadrilla no solo involucra a los jóvenes. O sea, las cuadrillas en gran medida las hacen los aitas y las amas. O sea, es un mundo el de la cuadrilla, ¿eh? Y Asmae ayer mencionó, lo mencionó en varias ocasiones para tratar de ilustrar lo que nos estaba diciendo. Mencionó el parque, o sea, los parques donde vas a jugar después de la escuela, ¿no? Donde te lleva tu ama, tu aita o quien sea a jugar después de la escuela. Y como a mí lo que nos planteaban desde el Observatorio Vasco de Juventud y desde el Ikuspegi me deja con ganas de más, la verdad, o sea, me abre y me entran ganas de más, pues no estaría mal, y lo lanzo también a todos los que andéis por ahí en la uni haciendo investigación social o que queráis hacerla, pues que los parques infantiles son un lugar privilegiado para entender cómo socializamos, cómo se dan los procesos de socialización, dónde empieza y cómo empiezan esos procesos de hacer del otro un diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Y Asmae lo comentó en varias ocasiones, el tema de los parques, ¿no? Es un lugar privilegiado, no hay más que ir, sentarse, observar y tomar notas. Porque ahí estás viendo cómo se construye todo, cómo se construye la diferencia, cómo se construye al otro, también desde el punto de vista de la perspectiva de género son fantásticos. Entonces digo por animar, ¿no? Y por tener estudios más en profundidad. Y para cerrar la mañana, ayer tuvimos una mesa redonda sobre mirada joven a la inmigración. Un pequeño tirón de orejas, con todo mi cariño, por plantear la mesa como ahora empezamos a hablar de la realidad, como si todo lo que se había dicho anteriormente no fuese la realidad. Quienes trabajamos en las ciencias sociales, pero también técnicos y técnicas de las instituciones, estamos en la realidad. Y estamos en la realidad al igual que quien trabaja desde la intervención social. Lo que pasa es que estamos en la realidad desde diferentes planos. No es lo mismo un sociólogo que un técnico, que un educador social, en fin, no son planos diferentes de la realidad. Y por el bien de la realidad, más nos valdría escucharnos unas a otras y encontrar canales de cooperación. Esto lo lanzo como reto que creo que tenemos por delante, ¿no? En cualquier caso, ayer teníamos en la mesa diferentes agentes hablando de problemáticas muy concretas, ¿no? Y tal como derivó la mesa, porque hubo como una deriva, yo diría que había una demanda a las instituciones y al Gobierno vasco de algo que llamaría una política integral de acogida. Una política hacia la que se están dando importantes pasos desde las instituciones, pero unos pasos que probablemente no satisfagan las expectativas de quienes tienen que ocuparse en el día a día de situaciones tan extremas y trágicas como la que nos contó Reda ayer, ¿no? Una situación, la de Reda, ¿no?, particular, con un valor único, como toda situación particular, que además habrá de ser denunciable una y otra vez. Pero no olvidemos que un caso particular no agota una correcta descripción de la realidad. Y necesitamos de una muy buena descripción de la realidad para hacer muy buenas políticas, ¿no? Y yo creo que aquí me quedé con una duda, que la comparto, porque me llamaba la atención, tanto por parte de las instituciones como del mundo de la intervención social, la falta de definición de exactamente qué es acogida, qué incluye y qué no incluye. Y no estoy haciendo trampas, porque si todo es acogida, nada es acogida. Tenemos que saber de qué hablamos y operativizar el término, ¿no?
Y para ello y para esa consecución de una política integral de acogida, yo creo que tenemos que acordar entre todos los agentes exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Si no, yo creo que nos perdemos, que es muy difícil. Y hoy hemos tenido 2 mesas, las voy a unir las dos, no voy a pasar por todo lo que se ha dicho, que sería una locura, esto se trata de concluir, pero sí creo que se han tocado 3 grandes dimensiones. Una sería la propia dimensión de los programas que se hacen y que desarrollan diferentes asociaciones, ONGs o instituciones como el Ayuntamiento de Gasteiz, y de los programas destacaría la idea de itinerarios personalizados integrales que nos traían desde Trapezistac, que con esa no linealidad que creo que es súper importante, pero esto unido a algo que salía también mucho en esa mesa, que era la dimensión colectiva, ¿no? Entonces, cómo conjugar en los proyectos ese itinerario personalizado, integral, que va a lo particular, que va a la persona, que va al caso, con una dimensión colectiva, ¿no?, que permite esa relacionalidad, si se quiere, de la persona, ¿no? En cualquier caso, creo que algo que estaba muy presente en todos los programas también era que los protagonistas de los mismos tienen que ser los jóvenes y las jóvenes migrantes, ¿no? Y nadie más, ¿no? Luego creo que había una dimensión estructural que nos lleva también a la mesa de ayer, y en esa dimensión estructural se repiten una y otra vez, y esto habría que trabajarlo, y de esto las instituciones tienen que tomar nota. El tema de la regularización, ¿no? Todos los impedimentos, alguien decía antes que es como una carrera de obstáculos, ¿no?, la cuestión de la regularización. Por otro lado, la vivienda, ¿no?, grave problema para toda la sociedad, en especial para la juventud y más especial, si se quiere, para la juventud migrante. El tema de la formación y el tema del empadronamiento, ¿no? Son como 4 cuestiones: regularización, vivienda, formación y empadronamiento, que han salido continuamente en todas las mesas en las que habéis participado, ¿no? Entonces, ahí hay una dimensión estructural que creo que es muy importante y que además va a exigir, creo que, políticas de coordinación entre diferentes departamentos y diferentes lugares de la Administración que no siempre son fáciles de hacer, ¿no? Y luego os habéis metido en la cuestión relacional, de convivencia, de participación, sobre todo en esta última mesa, y ahí sí querría rescatar un poco, ¿no?, lo que se ha ido repitiendo. Primero, la necesidad de hacer un trabajo con la sociedad de llegada o la sociedad de acogida, en este caso con la sociedad vasca. Sensibilización, trabajo con ella, incluso incluirla, ¿no?, en los procesos de acompañamiento, en los procesos de llegada de todas estas personas, ¿no? Y ahí han aparecido, como siempre, el tema de los prejuicios y el tema de los estereotipos, ¿no? Y cómo los prejuicios y los estereotipos hacen un daño tremendo a todo lo que tiene que ver con la convivencia, ¿no? Y cómo, bueno, es que lo habéis contado vosotros, ¿no? O sea, cómo os sentís cuando ocurre toda esta cuestión, ¿no? De simplemente por venir de determinado lugar tener sobre ti ya un estereotipo que hace que la gente actúe de una manera u otra, ¿no? Y esos estereotipos sobre ciertos colectivos. Creo que en especial hay ciertos colectivos, y lo sabemos por los últimos datos que se daban desde el Ikuspegi precisamente, ¿no?, de cómo el colectivo de los menores no acompañados, que proceden casi todos ellos del norte de África, pues hay una imagen y un estigma, si se quiere, sobre ellos fortísimo, ¿no? Y desde luego eso no ayuda en ningún proceso de integración, ¿no? Entonces, y de aquí la importancia, que la habéis acabado mencionando en esta mesa muy claramente, de una educación antirracista y de trabajar la cuestión del racismo, que se puede abordar desde muchos lugares, sin olvidar nunca que el racismo es la consecuencia y no la causa, y es la consecuencia de un sistema de desigualdad. Luego no olvidemos luchar contra la desigualdad. Yo creo que esto se repetía mucho, y también esa necesidad de generar espacios de encuentro y de relaciones. Hemos tenido aquí ejemplos, ¿no?, creo que ahora en la última mesa, de cómo poder generar espacios de encuentro y de relación entre diferentes,
con un objetivo común. Eso que se repetía desde Alboan me ha gustado mucho, ¿no? O sea, el objetivo es común, es decir, no vamos a hacer cuscús y tortilla de patata, que también está bien, pero bueno, lo podemos dejar un poco al lado. Vamos a buscar un objetivo común, que a lo mejor es, no sé, hacer una obra de teatro o mejorar la infraestructura que tenemos en el barrio, lo que sea, y en ese objetivo común nos juntamos gente pues muy diferente, muy diversa y de todos los lugares, ¿no? Y me quedo con una preocupación, porque también es algo que se ha mencionado desde ayer, que es la cuestión de la salud mental. Lo habéis mencionado todos y todas los que habéis pasado por aquí. Y me da la sensación de que cada vez hay una mayor preocupación con la cuestión de la salud mental y emocional, y hay un llamado a tomarse en serio toda esta cuestión de la salud mental y emocional. Y no sé hasta qué punto ahí se necesitan ingentes recursos de profesionales. O sea, lo de la salud mental hay que ser un profesional para abordarlo, no lo puedes coger desde cualquier lado. Y bueno, me quedo con ese eje de preocupación, porque ha salido muchísimo, tanto por parte de los procesos migratorios que viven muchos de los jóvenes y que llevan, ¿no?, a deterioros. Estar en calle lleva un deterioro muy fuerte, lo sabemos, como a veces por las propias experiencias que se pueden tener aquí una vez que has llegado, ¿no? Entonces, esta cuestión de la salud mental, bueno, como algo importante, ¿no? Y por cerrar, pues me quedo y agradezco mucho y daros las gracias a las voces de los jóvenes que os habéis subido aquí, daros las gracias a vosotros por el acto de coraje, uno más de todos los que lleváis, pero ahí hay mucho coraje, hay mucha valentía. Y con esa energía me quedo, recordando que hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Así que cada uno elija dónde se quiere situar. Y nada, muchas gracias. Bai, eskerrik asko, Andrea. Emaiguzu azken 3-5 minutu, bai, amaitzeko. Sí. Bueno. Sí. Bueno, no. Como decía, dadnos los últimos minutos para, en primer lugar, excusar la ausencia de Xavier Legarreta, director de Migración y Asilo, que aparece en el programa como la persona que debería cerrar, pero pues complicaciones de agenda de última hora que tienen que ver precisamente con esta cuestión que últimamente está apareciendo en los medios sobre la acogida de personas en Canarias, tránsito hacia Península, etcétera. Pues tenía algunos compromisos ineludibles y no ha podido acompañarnos al cierre esta mañana. Entonces vamos a proceder al cierre de las jornadas, pues bueno, colectivamente, porque estas jornadas es una construcción colectiva participada por la Dirección de Migración y Asilo, como decía, que bueno, circunstancialmente no está, y con la propia Universidad del País Vasco, que nos hacen de anfitriones y participan por partida doble, como ayer mismo decía el vicerrector del campus de Vizcaya, de la UPV. No solo son anfitriones, sino que también participa, y el propio Gorka es testigo de ello, en Ikuspegi. De modo que, bueno, vamos un poco a clausurar. Julia, cuando quieras. Paso la palabra a Gorka para que diga un par de palabras de cierre institucional y luego ya pues Javi y yo vamos a hablar un poco más de daros las gracias. Sí, porque yo poco tengo que decir, porque como se suele decir, y aquí sí que de verdad pasaba por aquí, he venido a ver el final, a ver las conclusiones y me han dicho que suba a clausurar. Entonces, bueno, daros las gracias de nuevo, porque mi sensación y de lo que he podido ver, vine al principio y llego al final, así que no he visto lo que ha ocurrido en el ínterin, pero veo que hay mucho público en la sala, más que en otras ocasiones, en otras ediciones. Veo que hay un público más joven, no sé si será también por la temática, y en todo caso, pues bueno, me imagino, y un poco de lo que he podido escuchar que comentaba Andrea, que cuando hablamos de jóvenes migrantes estamos hablando de un colectivo con unas inquietudes, unas problemáticas que van a ser, en general, comunes al conjunto de la juventud, y en el propio título así se puede ver cuando hablamos de participación, cuando hablamos de emancipación,
y seguramente también habrá otras cuestiones que estén más vinculados a su carácter migrante o descendiente de migrante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo ayer también lo subrayaba, ese poder hacer ese enfoque o esa jugada multifocal con lo más general y lo más concreto, pues me parece un gran acierto. Y como decía ayer en la inauguración, no he visto ninguna de las sesiones. Con el tiempo que tenemos, pues os puedo garantizar, lo decía ayer, os puedo garantizar que tengo planes ya para este fin de semana. Y sin más, doy la palabra tanto a Javi como a Julia, que son los protagonistas de esta jornada.